¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el día de hoy, pues vamos a abordar el tema que está en boca de todos. Y no solamente de todos hablo en nuestro estado, sino en el país y en el mundo. El coronavirus. ¿Qué nos corresponde hacer? Para ello hemos invitado a un especialista que viene de Cuernavaca y él es profesor investigador ahí en el Centro de Investigación en Dinámica Celular, de donde él fue director. También estudió medicina nuclear en el Instituto de Ciencias y Técnicas Nucleares de Francia. Tiene el doctorado en ciencias por la Escuela Práctica de Altos Estudios, también en Francia, y pues es graduado como médico de la Escuela Médico Militar. Y está aquí con nosotros el doctor Iván Martínez Donker. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Pues Iván, vamos a empezar con que nos expliques qué es exactamente el coronavirus, cómo se transmite, pero también cuáles son los síntomas. Lo que se busca es no caer en el terreno de la exageración, pero tampoco de la subestimación, que nos mostremos indiferente. Así es de que, ¿qué es el coronavirus? Justo, claro, la información es lo más importante y efectivamente creo que todos nos hemos dado cuenta, estamos enterados de este concepto que se ha llamado en medios COVID-19. Este término COVID-19 se refiere a la enfermedad como tal, que posteriormente les platicaré de qué se trata. Pero antes de entrar en eso, es importante hacer una distinción de que si bien la enfermedad se llama COVID-19, el virus que causa esta enfermedad se llama el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Así como en nuestra comunidad hay familias y entre las familias se parecen, pues así en los virus hay familias de virus. Y resulta pues que dentro de una de estas familias de virus nació pues un nuevo hijo y este hijo es este SARS-CoV-2, que es el que está causando los daños actualmente que estamos enfrentando. Este es un virus que no se ve, es invisible, microscópico, y tiene la particularidad, como los virus, de tener que secuestrar, de entrar a una célula. En este caso va a entrar a nuestras células y va a secuestrar toda la maquinaria que tenemos en nuestra célula para poder replicarse. Es decir, un virus entra y utiliza la maquinaria de nuestra célula para empezar a hacer muchas copias de este virus, y eso permite dos cosas. Uno, propagarse dentro del cuerpo infectado, pero también posteriormente transmitirse hacia otras personas como un medio pues también para sobrevivir y estarse diseminando en una comunidad. Este coronavirus, como les comentaba, forma parte de una familia de virus que ya han estado presentes desde hace mucho tiempo en la humanidad, que se sabe que afectan distintos tejidos, pero particularmente muchos de ellos el sistema respiratorio, tanto en humanos como en animales. Tenemos el MERS, tenemos el SARS, que ya ha ocurrido, pero incluso el catarro es causado, ese que nos da frecuentemente es causado también por un coronavirus, digamos que por un primo hermano de este, ¿no? Pero bueno, obviamente los virus, a diferencia de muchos otros organismos, tienen esa característica de en muy poco tiempo cambiar, mutar, adquirir nuevas propiedades, y esto es lo que estamos viendo con este nuevo virus. Y como les comentaba, al infectar de forma predilecta nuestro sistema respiratorio, una de las cosas que va a ocurrir es que una vez que te infectas, tengas síntomas o no los tengas, y esto es importante, a través de hablar, toser, estornudar,
dentro de las secreciones va a haber muchas copias de este virus, porque recordemos que una vez que te infectaste, ese virus en tus células de tu epitelio, de todo lo que forma tu sistema respiratorio, hizo muchas copias y esas copias salen a las secreciones. Y entonces cuando hablas, aunque no estamos viendo saliva por todos lados, pero la verdad es que pues están saliendo estas secreciones, o si nos tocamos y después tocamos algún mueble, pues el virus va a estar ahí. Entonces, tanto en forma de partículas que se secretan, incluso se ha comentado que en forma de aerosoles, y esto significa que pueden estar flotando en el aire. Y entonces, bueno, pues obviamente si tú llegas, tocas esa superficie contaminada, o alguien, pues al momento en que te acercaste demasiado, tuviste alguna secreción que se puso en tu cara o que encontró en tu ropa y la tocaste, o alguien se estornudó, y entonces agarras esas secreciones, y sobre todo en cuestión de cara, te tocas ojos, nariz, boca. ¿Qué va a pasar? Que vas a facilitar que ese virus que antes no estaba en tu cuerpo, pues ahora pueda entrar en tu cuerpo, y entonces va a iniciar otra vez un ciclo de nueva replicación viral dentro de ti, y así sucesivamente, y eso lo que causa es que pues se vaya diseminando, sobre todo cuando no hay medidas de distanciamiento social. Entonces es por ello que, como posteriormente hablaremos, es muy importante que particularmente ahorita, en donde ya no estamos en una fase de simplemente de importación de casos, de estos casos que venían de otros países, sino ya aquí entre nosotros nos estamos pasando el virus, es importante tratar de retrasarlo. No vamos a evitarlo, se va a diseminar. Esa es la estrategia que se está manejando. Lo importante es que se disemine lo más lentamente posible. Ahí está. Pues amigos, hemos decidido hablar de este tema e invitar al doctor Iván Martínez Donker, que es pues un especialista en todos estos temas, por la importancia que tiene que nosotros nos eduquemos, que nosotros nos informamos y sepamos exactamente qué hacer. Y pues vamos a ver qué medidas se deben de tomar. Vamos a entrar en materia en este sentido también. Y sobre todo, pues que nos hable de esos mitos de lo que tanto se ha hablado, de que cuando son altas temperaturas esto no afecta y cosas así. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. En coordinación con la Conagua, se hicieron trabajos de desasolve con el carro Vactor en diferentes comunidades y desasolve en 4.650 metros con la cuadrilla del sistema de agua potable para evitar taponamientos en la red de drenaje. Y se realizó la reparación y mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales en Santa Rosa 30 y la provincia. Lo que tienes que saber del censo. Si la etiqueta del censo ya está en tu puerta y aún no has contestado el cuestionario, no te preocupes, el entrevistador te visitará nuevamente. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Ya abrió sus puertas en Jojutla el Rincón del Abuelo, donde podrás disfrutar de una extensa variedad de comida a la carta con el mejor sabor. Sábados y domingos, servicio de buffet de comida mexicana, las delicias del comal y el buen servicio te esperan en el Rincón del Abuelo. Cuauhtémoc número 113 en el centro de Jojutla. Teléfono 734-108-9971.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Y estamos hablando del coronavirus. ¿Qué nos corresponde hacer? Y está aquí con nosotros el doctor Iván Martínez Donker. Iván, ¿cómo es la idiosincrasia en nuestro país respecto a este tipo de situaciones? ¿Realmente ves a un país preocupado? ¿Ves a sus habitantes como con el ánimo de realmente evitar esta propagación o finalmente pues como en muchas otras cosas como que no le damos mucha importancia? Mira, yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Confío en que la sociedad civil irá aprendiendo rápidamente las medidas que se tienen que tomar. Efectivamente, todavía vemos actitudes, conductas que no son las que deberían de estar presentes ya en este momento. Sin embargo, creo que, y a través de este tipo de programas, que es algo también muy importante, los medios, las campañas, los ejemplos también de nuestros líderes, que estarán modificando también nuestra conducta y en cuanto al poder de información de la ciudadanía para hacer lo que tiene que hacer, porque es muy importante entender que lo que ahorita haga la ciudadanía es clave para retrasar este problema, simplemente por una razón, que actualmente al ser un nuevo virus no tenemos ni vacunas, no tenemos fármacos antivirales específicos para matarlo, y entonces la primera clave es la prevención, algo que tendría que ser siempre en todas las cuestiones de salud, pero particularmente ahorita la prevención y la prevención colectiva, y tener muy bien las ideas en nuestra mente de qué es lo que tenemos que hacer, nos va a permitir hacer que el impacto que va a venir, eso es importante, el impacto de esta epidemia que va a llegar, sea lo más lento posible y lo menos destructivo posible. Muy bien, pues entremos en materia y ahora sí, ¿por qué no nos hablas sobre cuáles son las medidas que debemos implementar para cuidarnos? Bueno, yo creo que la primera sería el aplicar exigentemente las medidas de distanciamiento social. ¿Qué significan estas medidas de distanciamiento social? Bueno, mantener una distancia del resto de las personas de al menos 1 metro o 1,5 metros si se puede. El cuidar nuestras manos, nuestra higiene en general, pero particularmente nuestras manos. Sabemos bien que pues con nuestras manos hacemos uso de muchas cosas, tocamos, abrimos puertas, apretamos botones, agarramos micrófonos. Entonces, en ese sentido, siempre estarse lavando frecuentemente las manos, que puede ser con jabón, hacerlo bien en la palma, en el dorso, entre los dedos, al menos contando del 1 al 20, y hacerlo lo más frecuentemente posible en el día. ¿Por qué? Porque recuerden, como les comenté, muchas de las personas que pueden estar infectadas y que no forzosamente te vas a sentir mal, hay que recordar que muchas personas van a ser simplemente portadores, no van a tener ninguna molestia, pues están tocando la mano, no deberían ya de hacerlo, pero pues todavía en esta curva de aprendizaje estarán tocando puertas, muebles, engrapadoras, cosas del trabajo, celulares, radios. Entonces, en ese sentido hay que actuar como si todas las superficies tuvieran coronavirus. Y entonces descontaminarlas continuamente. Entonces, descontaminarlas, por supuesto, en otros casos no podremos hacerlos, tendremos que tocarlas y entonces saber que en ese momento nuestras manos están contaminadas. ¿Qué hacer? Lavarse frecuentemente las manos y sobre todo no llevarse las manos hacia la cara, particularmente ojos, nariz o boca. ¿Por qué? Porque esas son vías de entrada a nuestras vías respiratorias, en donde, como les comenté, el virus quiere estar ahí viviendo y replicándose. Y luego el cuidado también al estornudar y el toser y todo eso, ¿no? Justo, entonces igual al hablar, al toser, al estornudar, pues hacerlo siempre protegiéndose, como se dice, con la parte interna del codo, y también lo que recomendamos es que pues al estar haciendo tal vez eso a lo largo del día, pues si usas un suéter, pues ya no estar usando ese suéter siempre, sino estar llegando también a tu casa, poder lavar tu ropa, cambiarte tu ropa, bañarte bien, limpiarte bien, y eso va a ser
algo importante. Una segunda medida es proteger a nuestras poblaciones vulnerables, es decir, generalmente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. ¿Por qué? Porque se sabe que esta infección puede ser más grave, más preocupante en personas mayores de 60 años y particularmente que estén padeciendo de alguna enfermedad como diabetes, obesidad, problemas cardíacos, hipertensión, problemas pulmonares. Entonces, lo que se recomienda es que si somos parte de esa población, también se incorpora a las mujeres embarazadas como una población vulnerable. Entonces, si somos parte de esa población, pues este distanciamiento social tiene que ser más exigente y además, es también una medida general, pero particularmente en las poblaciones vulnerables, reducir la movilidad. Es decir, si no tienes que salir de casa, no salgas de casa, mantente en casa. Y también nosotros, si no somos parte de esa población vulnerable, saber que en todo momento pues somos o podemos ser portadores. Entonces, en esta época y en este receso escolar se utiliza frecuentemente, bueno, pues vamos a visitar al abuelito, vamos a visitar a nuestros papás, y llegan todos los niños y llegan y hacemos la comida. Eso no hay que hacerlo. Como las fotos que circularon en internet en la playa, ¿no? Mucha gente en la playa ahora el fin de semana pasado, doctor. Así, justo, y por eso mismo, si aplicamos estas medidas de distanciamiento social, hay que entender que este periodo, que generalmente pues lo hemos visto como un periodo vacacional, lo que tenemos que entender que es un periodo que tiene que ser de aislamiento, de distanciamiento social. ¿Por qué? De nuevo, porque la ola viene. Entonces ahorita están subiendo los casos, ya lo estamos viendo, ¿no? De poquitos que tenemos están subiendo. Entonces la ola viene, pero si nosotros hacemos que esa diseminación a través de la reducción del contacto social sea menor, ¿no? O sea, que aumente más lentamente a lo largo del tiempo, pues entonces esa ola cuando nos llegue, aunque nos va a pegar con menos fuerza. Y eso, algo que es clave en esta enfermedad, es que va a permitir a nuestro sistema de salud responder ante los casos más graves. Hay que entender que el 80% de quienes se infecten no van a tener síntomas o síntomas leves, y del 20% restante van a tener o va a requerir atención hospitalaria, y de ese 20%, 5% van a ser graves. Entonces es muy importante el que todos seamos responsables, porque ese 5% hay que cuidar que al momento en que lleguen a un hospital haya camas suficientes, médicos, ventiladores para que los puedan atender y no se mueran. Y sin crear alarma, probablemente el 1 o 2% fallezca, doctor. Así es, entonces hay una mortalidad, tenemos que reducirla al máximo, y ahorita lo que tenemos en nuestras manos para hacerlo es que la gente que esté en esa situación pueda llegar a un hospital y sea atendido, a diferencia de como ha ocurrido desafortunadamente en otros países, que en esas situaciones, al estar saturado, colapsado el sistema de salud, mucha gente se ha muerto en sus casas, dado que no puede acceder a los servicios hospitalarios. De ahí es importante que esa curva la bajemos y la alarguemos a lo largo del tiempo, porque si tenemos a todos los casos graves confinados en muy poco tiempo, no vamos a tener capacidad de respuesta. Muy bien, pues amigos, aquí están las recomendaciones de un especialista, de un médico de la salud, de alguien que se ha dedicado gran parte de su vida precisamente a esto, a investigar. Y pues vamos a hacer otra pausa y regresamos. Con el objetivo de brindar apoyo a la economía de la población, se acordó la reducción en los costos de las actas certificadas de nacimiento de Tlaltizapán, de otros municipios y de actas foráneas. En el mes de marzo de nuestro primer año de gobierno, se realizó una campaña de matrimonios con el 50% de descuento en el valor común. Lo que tienes que saber del censo. Si la etiqueta del censo ya está en tu puerta y aún no has contestado el cuestionario, no te preocupes, el entrevistador te visitará nuevamente. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Somos
un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, estamos hablando del coronavirus. ¿Qué nos corresponde hacer? Y está con nosotros aquí el doctor Iván Martínez Dunker. Doctor, es importante hablar sobre también lo que es la fase 2 de esta contingencia, en qué consiste exactamente, pero relacionarlo con una gráfica que tú nos trajiste también acá sobre cómo estaría expandiéndose, ¿no? Sí, así es. Bueno, justo ahí podemos ver una curva en rojo, ¿no? Y en la fase 2 es justo cuando ya estamos empezando a montar, ¿no? Esa curva, en donde ya el incremento en el número de casos se está volviendo cada vez mayor de forma exponencial, que es lo que estamos viendo si ahorita vamos observando cómo en pocos días han ido aumentando más y más el número de casos confirmados con esta enfermedad. Entonces, ahí estamos entrando ya en esa fase 2, aunque no se ha declarado oficialmente por cuestiones técnicas, pero estamos ahí. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que esa curva que está en rojo la pueden ver como muy alzadita, ¿no? Y si ven abajo está el periodo de meses que dura esa curva, que es muy poquito tiempo. Sí. Hay que entender que en ese tiempo, situándonos en la curva roja, si llegan casos graves y acumulamos todos los casos graves que va a haber en México, previendo que aproximadamente 70% de la población mundial y en México también se va a infectar con coronavirus, el tema es que tenemos que entender que si dejamos que la curva sea como la roja, en poco tiempo vamos a tener todos los casos graves ahí acumulados y un sistema de salud que no va a responder, porque en realidad pocos países o ninguno ha estado preparado para este tipo de situación. ¿Qué es lo que nos permiten las medidas de distanciamiento social, de higiene, de cuidados, de limpieza en nuestro hogar, en nuestros trabajos? Bueno, que reduzcamos la velocidad de la transmisión de este virus, y entonces lo que se dice es que se va a aplanar la curva, que era la curva del otro color, creo que era azul, y entonces lo que va a ocurrir es que el número de casos va a disminuir y lo vamos a alargar en tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más tiempo para poder estar atendiendo los casos graves, y lo que esperamos es que lleguemos a un balance fino en donde el sistema de salud pueda responder a esos casos graves. Ahora, lo que es un hecho, doctor, también que todo esto tendrá un impacto muy fuerte en el ámbito económico. Así es, hay que ya ir también hablando del tema, ya se ven por ahí algunas consideraciones, pero desde nivel de gobiernos municipales, estatales y federales, es importante entender que esto está causando ya ha causado en el mundo un problema económico. No vamos a ser inmunes, así como sí probablemente la mayor parte vamos a ser inmunes después de ser infectados al coronavirus, que ese es otro tema también interesante que platicar. El tema es que vamos a sentir el impacto social y económico, ¿no? Puede haber pérdidas de trabajo, dificultades para entrar en cadenas de suministro por las empresas que tuvieron que cerrar, en fin, muchas consideraciones hay en ese aspecto. Y tenemos que entender que todas estas medidas, porque alguien podrá preguntar si, bueno, ¿por qué no lo hicimos antes y por qué no cerramos esto antes? Bueno, porque hay un balance entre la salud y la economía, ¿no? Que es un balance riesgoso, complicado, pero alguien podría decir, ¿por qué no nos encerramos todos? ¿No? Bueno, pues que si hacemos eso, entonces paramos la economía y después las consecuencias de eso pueden causar más muertes, no solamente coronavirus, sino por otras enfermedades o por no atender las cosas adecuadamente en general en términos económicos. Entonces, actualmente, pues lo que se está haciendo es tratar de mitigar esta curva, mantener la economía hasta donde se puede, activa, y esperamos resolver esto de forma adecuada. Si es la estrategia adecuada o no, en otros países están usando otras
las estrategias más radicales, en donde básicamente se ponen en cuarentena, ¿no? Y se blindan, pues la historia pues ya irá determinando cuál es la mejor estrategia en estas situaciones, pero pues actualmente hay que entender que hay un balance económico, entonces tenemos que cuidar nuestras finanzas, nuestra economía, pero al mismo tiempo no por eso salir, ¿no? Desesperados y poner en compras de pánico, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. ¿Qué está sucediendo? Una cosa importante es el no hacerlas, porque hay que entender que las medidas colectivas, la solidaridad colectiva es clave. Tenemos que mantener los lugares de abastecimiento para que la gente vaya consumiendo. Hasta ahorita no hay ninguna información que el suministro se vaya a parar, entonces hacer las compras adecuadamente, siempre pensando en uno, pero también en los demás, y que todos tenemos que salir como comunidad adelante, que es algo muy difícil, sobre todo pues ahora en una tendencia al individualismo. Hay que entender que estas crisis lo que llaman es a la comunidad, y creo que tenemos mucha comunidad en nuestro país y particularmente aquí en Jojutla. Ahora, doctor, fíjate que aquí en la zona sur hay algunas localidades que en estos tiempos de calor llega a los 43 grados. ¿Sería lo mismo para el virus una zona geográfica como esta que en municipios como Huitzilac o Tetela del Volcán, donde hace mucho frío? ¿Hay alguna diferencia en la propagación? No hay ninguna consideración práctica que como ciudadanos tengamos que hacer, pensando particularmente en que el calor nos pueda proteger. Ya hay infecciones, transmisiones que se han estudiado de este nuevo virus en Miami, por ejemplo, en Florida, en África, ¿no? Hace calor, y se está viendo que no hay ninguna consideración para pensar que el calor pueda proteger, y entonces esto a lo que nos lleva es que independientemente de donde estemos, el calor que haga, lo que tenemos que hacer es las medidas de distanciamiento social, de higiene y de limpieza para evitar la transmisión de este virus. Porque finalmente lo que podemos nosotros cuidar son los síntomas, pero no hay nada que mate al virus. Así es, entonces una de las consideraciones que habrá que hacer es el de fortalecer la ciencia, que en México tenemos muchos recursos humanos, desafortunadamente no se ha apoyado en cuestión de infraestructura lo suficiente para que haya vacunas, ¿no? Que eso nos podrá proteger, y fármacos antivirales. Desafortunadamente ahorita no tenemos esas herramientas, y todavía algunos fármacos que por ahí se consideran podrían ser útiles todavía no se sabe si lo son con certeza. Entonces, por ello tenemos que entender que nuestra principal defensa para enfrentar a este virus son las medidas de prevención y de distanciamiento social, pero tenemos que acelerar el desarrollo de pues fármacos y vacunas, así como pasa con influenza, y eso será una de las consideraciones que tendremos que ver con este virus que ocurre. No sabemos si este virus desaparecerá, si regresará con un pico de intensidad tal vez un poco más leve a final de año, o si se convertirá incluso en algo estacional, es decir, año con año venga, pero ya teniendo una vacuna, pues nos vamos a poder proteger sin problema, como ocurre con influenza, que también es otro virus. Doctor, nosotros queremos agradecer tu presencia aquí en los estudios de Cadena Sur, pero principalmente el hecho de que estés aquí para informar a la gente, para que la gente sepa exactamente qué hacer. Te pediríamos que cerráramos este bloque y el programa con un mensaje final de tu parte, no sin antes pues también agradecer el apoyo de la maestra Olga Valerio, que a través de ella y que está aquí con nosotros, pues tú estás aquí, doctor, y además comprometerte de que pues más allá de lo que suceda o cómo se desarrolle esto, vuelvas a estar con nosotros en unas semanas para poder seguir dándonos recomendaciones de esto. ¿Cuál sería el mensaje final, doctor? Claro que será un gusto. Pues el mensaje final es que hagamos caso a las indicaciones que están siendo emitidas por nuestras autoridades, que no juguemos, que no minimicemos. El distanciamiento social es algo clave, particularmente este periodo lo tenemos que reconvertir de un periodo vacacional hacia un periodo de estar guardados en casa, de mantener este distanciamiento, limitar nuestros movimientos y proteger a nuestras poblaciones vulnerables para no estarlas infectando. Un llamado a la solidaridad, a que pensemos que la responsabilidad de todos es una responsabilidad común que tenemos que abordar con mucha fortaleza, y que tenemos que saber que si bien el gobierno tiene un papel, la ciudadanía también tiene un papel muy importante para esto. El coronavirus, ¿qué nos corresponde hacer? Ahora ya sabes qué te corresponde hacer, qué nos corresponde hacer todos. Gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.